Gracias. La novedad de los deportes a las 8:45 es momento de trasladar cámaras y también micrófonos al set principal para que comience la entrevista y el análisis la noche de este domingo a las 8:45. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy, domingo, junto a Cristian Castillo, vamos a conducir la entrevista de la semana. Como lo decía, totalmente en vivo este domingo. Así que, Cristian, buenas noches. Buenas noches, don Mariano. Ya rebasamos la mitad del mes de febrero. Ya rebasamos. Este año está caminando rapidísimo y no nos hemos percatado, como en otros años, de cómo va la dinámica del tiempo. Del tiempo. Bueno, leía hoy algo sobre que el tiempo es muy relativo. Ajá. Es una invención humana. Así que, bueno, debate sobre el tema del tiempo, la temporalidad, en fin. Pero mi barba ya empieza a resentir el tiempo. Bueno, ese es otro tema. Como lo decíamos, vamos a conducir la entrevista de la semana este domingo. Vamos a hacerlo en relación a la sentencia dictada el pasado 11 de febrero, en la cual el señor Mario Amílcar Estrada Orellana fue condenado a 15 años por conspirar para introducir cocaína a los Estados Unidos de América. Hay otro tema ahí, que eso será parte de la entrevista, es que también el pasado 13 de febrero la señora Telma Aldana y el licenciado Juan Francisco Sandoval, fiscal de la FESI, dieron una entrevista a una cadena internacional y si uno la analiza, pues bueno, hay algunos elementos que junto a nuestros invitados vamos a tratar. Mario Estrada Orellana, pues bueno, como recordarán, fue capturado en Miami el pasado abril del 2019 junto a su socio y asesor Juan Pablo González Mayorga. La condena de González Mayorga está prevista para el próximo 15 de abril. Bueno, en relación tanto a la sentencia como a la entrevista de la señora Telma Aldana y de Juan Francisco y del licenciado Juan Francisco Sandoval, vamos a tener esta entrevista. Le doy la bienvenida a nuestros estudios a dos personas, a dos profesionales del derecho que tienen amplio conocimiento y con quienes, bueno, vamos a tratar de dilucidar qué significó tanto la sentencia como algunas aseveraciones que se dieron durante la entrevista. Le doy la bienvenida a Denis Cusy y también a Freddy Sánchez, como decía, ambos expertos en derecho y sobre todo en derecho penal. Bienvenidos, buenas noches, gusto en saludarlos. Gracias. Inicio con el doctor Cusy. Doctor, buenas noches. Bueno, ya he dado una introducción. ¿Cómo analiza usted no solo la sentencia misma, el tema de que no queda resuelto y se abre un debate en Guatemala, si es procedente o no el tema de que se le juzgue a Mario Estrada y a Juan Pablo González Mayorga por conspirar para un posible asesinato? ¿Es en Estados Unidos por el tema de territorialidad o es en Guatemala? En fin, hay todavía bastante ahí para debatir. Gracias, muy buenas noches. Realmente tenemos que venir y ver el tema, cómo esto inicia, de dónde es que parte, en dónde es que esto se da. Pues como usted lo mencionó, la territorialidad no es más que el lugar donde se comete el hecho delictivo y lo regula nuestro ordenamiento penal y los diferentes ordenamientos, no solamente de los estados, sino que los ordenamientos en materia internacional. Con relación a la sentencia, las primeras líneas de la acusación del señor Mario Estrada en los Estados Unidos establecía plenamente que él había sostenido una reunión trampa que le pusieron los agentes de la DEA en los Estados Unidos, en donde él hace aseveraciones y hace negociaciones para poder venir y negociar en temas de narcotráfico a través del Estado de Guatemala. Tenemos que tomar en consideración qué probabilidad en realidad tenía Mario Estrada de quedar como presidente de la República de Guatemala, y podemos atrevernos a decir con toda solvencia que es casi nula. Segundo, cuando nosotros hablamos de conspiración, los Estados Unidos, con solo el hecho de que usted lo piense y lo diga, en el caso de narcotráfico, que usted preste cualquier tipo de colaboración, se cree que existe una conspiración. En Guatemala es una situación distinta y ya en repetidas ocasiones la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto a qué es en sí esa conspiración, a realizar una serie de actos encaminados a la comisión de un hecho delictivo y que momentos antes de dicha comisión intervengan las autoridades y prevengan este hecho sin que el mismo haya iniciado. Pero ya hay actos propios de ese delito. Por ejemplo,
conspiración en Guatemala que hubiesen tenido al señor Mario Estrada adentro de un carro, detenido adentro de un carro con armas, ni siquiera cerca de sus posibles víctimas. Eso es conspiración. Ese hecho no se dio porque si nosotros tomamos en consideración en dónde fueron estos actos, fueron en Estados Unidos, y esto ya fue un tema de discusión en los Estados Unidos, y aquí entra a regir el principio o garantía constitucional que, si bien es cierto, no está reconocido per se en la Constitución Política de la República, hay una puerta abierta para que se reconozca en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el principio no bis in idem o ne bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Juzgar a Mario Estrada acá en Guatemala nuevamente por hechos que ya fue juzgado en los Estados Unidos sería violentar ese principio o esa garantía que está establecida en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, razón por la cual eso no es viable. Licenciado Sánchez, a partir de lo que el doctor plantea, hay que hacer una separación entre el delito por el cual Mario Estrada se declara culpable y es condenado, y el agravante que es precisamente este plan para asesinar fiscales. En el caso de que ha planteado el doctor Cuesis, ¿se puede abrir una investigación respecto de este plan para eliminar fiscales independientemente, en la justicia guatemalteca, independientemente de la pena en firme que está cumpliendo Mario Estrada por narcotráfico? Sí, buenas noches. Pues de conformidad con las preguntas que se le efectúan, porque también yo escuché previamente, ¿verdad?, la entrevista entre Fernando del Rincón y Juan Francisco, Sandoval, pues escuché que él se entera en el mes de marzo del año 2019, que es una primera pauta, ¿verdad?, importante. Lo segundo es que pues tenemos también que en noviembre del año anterior se condena, pues acepta especialmente Mario Estrada la conspiración para traficar cocaína de Guatemala, supuestamente para un denominado cartel de Sinaloa. Y a partir de ahí, el día 11, pues se le condena especialmente por este hecho delictivo. A partir de esta entrevista, pues nace como consecuencia el conocimiento, porque según manifiesta también el fiscal, hasta este momento él tiene conocimiento de los audios y de las pláticas que se tuvieron con miembros encubiertos de la DEA. Y derivado de ello, pues él también indica de que iniciará las acciones legales correspondientes ante la justicia guatemalteca. Algo importante que hay que decir es que en aquel momento, pues Mario Estrada acepta los hechos para conspirar, pero como consecuencia no acepta el otro hecho delictivo. Habría que determinar cómo estuvo, pues específicamente, la diligencia como para poder, digamos, cuestionar esta doble persecución penal, y que podría, si es que efectivamente se le señalaron esos hechos y fue condenado por uno, pues ahí sí existiría tal vez una doble persecución penal, pues siempre y cuando pues él como consecuencia haya sido absuelto por ese hecho delictivo allá. Pero tenemos conocimiento que sí fue condenado a 15 años, más una suma de $40,000 por la denominado conspirar para la traficación de cocaína. Y mi criterio sería, habría que esperar qué diligencias se puedan iniciar en contra de él, derivado de estos otros supuestos que podrían sumar nuevos hechos, que sería la conspiración para asesinar a supuestos 3 fiscales, ¿verdad?, entre ellos Tel Maldana, Oscar Shaad y Juan Francisco Sandoval. Bien, yo creo que, más bien, estoy absolutamente seguro que la parte donde él reconoce su culpabilidad para conspirar el posible envío de cocaína a los Estados Unidos ha quedado dilucidado. Creo que más bien ahí estamos absolutamente seguros. Lo que entra a debate es si uno lee esos documentos que ya son públicos de la corte que condena y uno lee la transcripción, porque lo que uno lee es la transcripción de lo que sucedió en esas reuniones, incluso hay fotografías que se presentan durante no solo la entrevista, sino uno los puede ver en el sitio como información pública. En esa transcripción uno puede llegar a concluir que efectivamente
tanto Mario Estrada como Juan Pablo González sí expresaron su interés que a cambio de los favores para el tráfico de estupefacientes, de cocaína en particular, solicitaba apoyo para el asesinato de 3 guatemaltecos, de la señora Aldana, de los 2 fiscales, tanto Shahat como Juan Francisco Sandoval, y alguien de apellido Alejos. Muchos concluyen que se refiere en el tema de Alejos al diputado Felipe Alejos, pero en fin, no deja con toda claridad. Si uno lee eso, y aquí es la pregunta a Denis QC, ¿puede entonces un reconocimiento expreso de esa transcripción decir que sí tenían planificado utilizar a los supuestos miembros del cartel de Sinaloa para estos asesinatos? Hay que partir de un tema respecto de la justicia de los Estados Unidos respecto a temas específicos de narcotráfico. La ley establece que se va a hacer una transcripción fiel al idioma inglés y esta va a estar debidamente certificada al idioma español. Es decir, que lo que nosotros vemos allí en las primeras líneas de esa acusación es esa idea de venir y privar de la vida a unas personas. Es decir, si lo vemos en una acusación, son temas que fueron discutidos ante una corte, son temas que ya fueron conocidos dentro de la corte. Tenemos que tomar en consideración que la conspiración para traficar cocaína, según la ley de los Estados Unidos, la pena va desde los 10 años hasta una cadena perpetua, pues no es una pena capital la que se le va a imponer a ese tipo penal en los Estados Unidos. Y él, no obstante reconocer su culpabilidad de los hechos, obtuvo una pena mayor a la menor que impone el gobierno de los Estados Unidos por ese tipo penal. Es decir, es un tema que ya se conoció por estar en la acusación. El juez de una acusación no puede decir, bueno, esta parte sí la voy a conocer y esta parte no la voy a conocer. La justicia es en pleno de esta acusación. Es por ello que nosotros no podemos venir y permitirnos decir, bueno, sí, está en la acusación, pero esto no fue conocido y debe conocerse ahora en Guatemala. Aquí tenemos que aplicar la territorialidad de la ley, en donde fue cometido el hecho delictivo. El hecho delictivo y las grabaciones todas fueron en aquel lugar. Entonces, acá pueden existir una serie de denuncias, pero habrá también ese derecho para poder venir y defenderse y poder determinar en realidad qué tipo penal pudo haber cometido en Guatemala. Si en realidad fue conspiración para el asesinato, qué medios iba a utilizar, cómo lo iba a utilizar, son cuestiones que deben de analizarse de forma concreta para determinar tiempo, modo y lugar cómo se iban a perpetrar los hechos, y esto será un tema demasiado complicado para el derecho penal guatemalteco. Ahora, licenciado Sánchez, esta información la DEA la obtiene a partir de sus efectivos encubiertos, de sus agentes encubiertos, en una reunión con Mario Estrada y su socio. ¿La DEA a quién le traslada esa información en Guatemala para evitar que los hechos pudieran consumarse? ¿Y quién es el responsable dentro de la institucionalidad guatemalteca de otorgar seguridad, toda vez que había, digamos, una intención de desaparecer físicamente a estos 3 fiscales? Nuevamente repito, derivado de la entrevista que se dio en CNN, Juan Francisco Sandoval explica e indica que él se entera en el mes de marzo. Se entera en el mes de marzo, pero no tiene, digamos, la suficiente información para saber quiénes son los que corren riesgo, ¿verdad? Eso es importante. Posteriormente, cuando se deroga aquel denominado acuerdo a la exfiscal general Tel Maldana también emite algún comunicado en donde indica... el acuerdo que le daba algunas prerrogativas exactamente, de seguridad, vehículos, gasolina, en fin. Que se crea en el año 2017, sí, en donde manifiesta también la exfiscal que ella tiene que la fiscal, ¿verdad?, actual ya tenía conocimiento de la perpetración de estos posibles asesinatos. Eso es algo bien importante porque si, por ejemplo, observamos lo que Juan Francisco dice en el mes de marzo, Juan Francisco todavía, digamos, no tiene una información fidedigna o clara, según se interpreta, porque posteriormente dice que
que actualmente sí ya la tiene clara y va pues a corresponder, especialmente para poder iniciar una posible persecución penal. Pero Telma Aldana considero yo que sí tenía conocimiento previo de esa información. Pero hay algo, digamos, a mi criterio interesante. Derivado de esa información, el abogado de nombre Feitel realiza una posible defensa allá en los Estados Unidos a Mario Estrada e indica que fue manipulada la información recibida por Mario Estrada. O sea, a Mario Estrada se le manipuló derivado de los agentes encubiertos de la DEA al manifestar, ¿verdad?, que tenía supuestamente interés de eliminar a esta gente, porque cuando se realiza la posible entrevista en relación a estos asesinatos, posibles asesinatos también, se deriva ahí que hay una cierta manipulación por los agentes de la DEA, y entonces se podría interpretar que esa manipulación pues al final no se concreta, porque él es capturado en abril del año 2019 y como consecuencia ya se tiene, digamos, cierta información, la cual Juan Francisco Sandoval refiere que a partir de ahora sí podría ya él verificar algunos mecanismos dentro de la Fiscalía para poder iniciar una persecución. Cabe indicar que en esa entrevista, continúo con el licenciado Sánchez, dice que efectivamente él va a tratar de determinar si en otra fiscalía se le está dando seguimiento o algún tipo de investigación a estos supuestos que usted acaba de mencionar. Y por lo que usted explica de esa defensa, puede ser que el juez haya valorado, insisto, me refiero a las palabras de Juan Francisco Sandoval, a lo que aparecen en los documentos y a lo que usted dice, de que como pudo haber habido una inducción hacia reconocer una posible conspiración, el juez haya desechado, porque no es, o sea, sí hubo una manipulación y que por tanto solo valoró el reconocimiento expreso que hubo de la intención de la intención para la introducción de cocaína. ¿Podemos analizarlo así en ese contexto? Pues yo considero que sí, porque el abogado Feitel en Estados Unidos lo manifiesta a través especialmente de las informaciones que nosotros obtenemos de los mecanismos de prensa libre y demás, a través de los correos electrónicos. Pero los documentos están sí, en la página de la Corte, ahí están textuales. Entonces, textualmente se podría también determinar que el juez, ¿verdad?, en el Distrito Sur de Nueva York, pues pudo en determinado momento escuchar también los alegatos del abogado defensor y como consecuencia eximirlos de esa posible conspiración para asesinar 3 fiscales. Eso es importante porque si expresamente está así, entonces ya podríamos nosotros manifestar acá que podría existir ya una doble persecución penal en donde en aquellos hechos que se suscitaron y como consecuencia pudieron en determinado momento eximírsele de una posible condena, entonces ya podríamos estar entonces en el denominado ne bis in idem, que es a nivel internacional y está regulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Americana de Derechos Humanos. En esa razón de ideas considero que sí podríamos estar entonces al iniciarse una posible persecución penal por esos hechos en ese denominado ne bis in idem, que es una doble persecución penal derivado que en aquel estado pudo, de conformidad con lo que se lee en esos Twitter, pudo determinarse que se cerró el caso especialmente por esa conspiración. Ahora, doctor juez, y hablando de la territorialidad que usted ha referido, ¿le compete a la sociedad guatemalteca solicitar algún hecho de extradición o abrir un procedimiento en contra de Mario Estrada a partir de estas declaraciones que se dan de intentar desaparecer físicamente a 3 fiscales? Definitivamente no le corresponde al Estado de Guatemala iniciar un proceso para solicitar extradición. ¿Por qué razón? Porque en todo caso tendríamos que nosotros venir y analizar cuál fue la conducta del señor Mario Estrada. ¿Fue una conspiración? ¿Fue una amenaza? Si fue una conspiración o si fue una amenaza, ninguno de los 2 delitos son delitos considerados graves. Entonces no podemos nosotros venir y decir que vamos a requerir a esta persona para que enfrente la justicia en Guatemala por este hecho que no tuvo ni siquiera un acto
que pudiese ser introductorio para cumplir con ese fin. Él simplemente estaba sosteniendo una conversación con otra persona y manifestó su interés por optar al cargo de presidente y pretender quitar a aquellas personas que pudiesen ser un obstáculo en su camino para poder llegar y tomar esa presidencia y poder cumplir los fines con esta supuesta empresa del narcotráfico para poder trasladar la droga a los Estados Unidos. Tuvieron una conversación únicamente, pero no realizaron ningún acto, un hecho que pueda ser considerado desde mi punto de vista como un hecho delictivo grave en Guatemala. Segundo, no fue cometido en Guatemala, fue cometido en Miami. Y repito, en las primeras dos líneas de la acusación en contra del señor Mario Estrada, que no hubo tanto que discutir porque él aceptó los hechos que estaban inmersos en la acusación y dijo sí, en realidad yo platiqué con ellos y conspiré para traficar droga a los Estados Unidos, que solo necesitamos ese punto inicial, no necesitamos ninguna otra cosa para que Estados Unidos lo considere así, y fue por ello, en su conjunto, como hubo una negociación de aceptación, tenemos que determinar una cosa muy importante en un proceso en los Estados Unidos. Usted puede venir y realizar las negociaciones y poder ir, las negociaciones con el fiscal que lleva el caso y poder ir a una corte y el fiscal va a decir que esta persona acepta los hechos y van a referir todos los detalles minuciosos, ello sin enfrentar un juicio o sin armar una litis para poder venir y aminorar esa pena, pues el 95% de las personas que enfrentan un proceso penal en los Estados Unidos a través de un juicio, no como lo hizo Mario Estrada aceptó los hechos, el 95% de las personas que enfrentan un juicio en Estados Unidos por narcotráfico son condenados a cadena perpetua o a prisión mayor de 30 años cuando bien les va, y es el caso de un guatemalteco que ya está de vuelta en Guatemala, que fue condenado a 32 años, que él sí enfrentó un juicio. Alguien que se postuló para candidato a alcalde en Zacapa. Pero en fin, señor Cruci, perdón, doctor, a ver, ya habiendo establecido estas circunstancias, Guatemala tendría que esperar a que Mario Estrada y Juan Pablo González, que no sabemos cuál es la condena todavía, cumplan esa condena para verificar si existe, y ya entrando a lo mismo que preguntaba Cristian, la opción de que esa investigación que pudiera darse, entonces, hasta entonces, después de esos 15 años, y hay 4 años también ahí de inconmutables, perdón, de 4 años donde se le rebajan, para actuar penalmente contra Mario Estrada, o lo entiendo mal. No, la persecución penal o la investigación ellos la pueden hacer desde este momento. Y si es que existe más personas involucradas en el tema, que fue un tema emocional, pues agentes de la DEA llevaron a este señor a un tema emocional para que pudiera venir y vertir tantísimos puntos de vista en ese lugar. Guatemala podría venir y realizar una investigación para ver quiénes otros pudieran estar involucrados, y de eso así lo entendemos. Ajá, y si determina que el señor Mario Estrada en realidad no fue juzgado por ese tema en los Estados Unidos y que sí es responsable de algún hecho que se pueda considerar dentro del marco legal, podría venir a iniciar la persecución penal y esperar que cumpla su condena allá para posteriormente venir y ser juzgado acá en Guatemala. Cuestión que desde mi punto de vista lo veo muy difícil por las cosas que se realizan, que no son hechos reales, sino son supuestos. Y el derecho penal es derecho penal de acto, castiga actos. Ahora, licenciado Sánchez, reconociendo la independencia de poderes y salvando las distancias, que creo que en la entrevista se hace una mezcolanza de funciones entre poderes de Estado, ¿qué papel juega en todo esto el presidente? Porque hay un señalamiento directo al presidente de decir, mire, ¿qué va a hacer usted? A partir de la información que fluye de la DEA hacia Guatemala, buscando sobre todo evitar que los hechos se pudieran perpetrar y que pudieran efectivamente cobrar la vida de los fiscales, ¿a quién en Guatemala le compete la seguridad de los fiscales? O si, sentenciado Mario Estrada, desaparece el riesgo de la muerte de estos fiscales. Bueno, realmente creo yo que es un tema político,
¿verdad? Desde un punto de vista político, el solo mencionar al presidente Jean Mattei, ya pues en funciones, porque creo que pues, debe de dirigirse especialmente a la materia correcta, ¿verdad? Así hablamos, por ejemplo, de los fiscales, lo dice Juan Francisco también, él tiene su propia seguridad, ¿verdad? Ya no, pues yo consideraría que no necesitaría más, a menos de que pues pidiera medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo en su momento Telma Aldana, esto pues con el objeto posiblemente de que se las puedan otorgar y entonces ya entrar como Estado para proteger la vida de estas personas. Sin embargo, pues considero nuevamente que el tema especialmente a la seguridad debe ser parte del Ministerio Público, ¿verdad? No tenemos por qué estar involucrando al presidente cuando definitivamente también los poderes son independientes, ¿verdad? La misma Constitución así lo refiere. Y estamos también a las puertas de la posibilidad de la elección de los futuros magistrados de Corte Suprema de Justicia, quienes también, pues en determinado momento, es un tercer poder que no se ha electo, pero también es importante para mantener esa independencia de poderes. Licenciado Sánchez, continuando con esto de tratar de involucrar al presidente de la República, al presidente del organismo ejecutivo, utiliza las palabras: invito al presidente, al doctor Jean Mattei, a que se pronuncie o haga algo al respecto de mi caso. El presidente Jean Mattei le respondió al día siguiente indicando, bueno, en pocas palabras, que no le correspondía y que no le constaba ciertas situaciones. A su criterio, porque incluso el mismo entrevistador, incluso de manera maliciosa, trata de involucrar al presidente de la República, ¿por qué la insistencia de esto de querer, después de su respuesta, involucrar al presidente de la República en esta situación donde creo que hemos todos concluido que es materia penal, le corresponde al Ministerio Público y si acaso en algún momento a los tribunales de justicia? Sí, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? En el caso de Telma Aldana, ella tiene medidas cautelares otorgadas y ratificadas por la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue en el año 2017. En el año 2016 las pidió el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, cuando estaba en Costa Rica. Y al decretárselas, pues ellas están vigentes derivado de los casos de alto impacto que hubo en el año 2015 y 2016, y podría ser también 2017, y por eso es que se crea aquel denominado acuerdito, ¿verdad?, en el año 2017, que es revocado por la actual fiscal en el año 2019. Ahora bien, en el tema... Después también de un dictamen de la Contraloría General de Cuentas. Exacto. El tema es que acá, pues, volvemos a repetirlo, la seguridad de los fiscales está a cargo del Ministerio Público y probablemente del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? El Ministerio de Gobernación pues presta la auxiliaturía necesaria, porque así se determina también dentro de las investigaciones, para que se puedan desarrollar y desenvolver, ¿verdad? El Ministerio Público cuenta especialmente con su propia seguridad para sus propios fiscales y volvemos a repetirlo, ¿verdad? En el caso, por supuesto, que se otorgaran algunas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues le tocará al Estado, y el Estado pues estaría facultado al Ministerio de Gobernación para brindar esa seguridad. En el tema del presidente electo, pues él no tiene nada que ver en este tipo de casos. Yo creo que nuevamente volvemos a mediatizar. Creo también que el entrevistador mediatiza especialmente este tipo de casos, lo cual es, pues, si nosotros pues, conocemos nuestro Estado, sabemos qué Estado tenemos, y como consecuencia del Estado, pues también podríamos derivar quiénes son los funcionarios necesarios para poder brindar la seguridad. Ministerio de Gobernación, en el caso especialmente el Ministerio el fiscal, ¿verdad? La fiscal tendría que delimitar la seguridad para cada uno de los fiscales que están actuando especialmente acá en el país. Ahora, doctor Cuesi, en la entrevista se nota esa provocación del entrevistador hacia el presidente de la República, refiriendo precisamente un hecho que el presidente durante el periodo de segunda vuelta de elecciones generales, él hace referencia a una información que tiene de que posibles pandilleros intentaran o quisieran atentar contra su vida. Hay que recordar y hay que hacer la aclaración que la seguridad de los candidatos sí son una responsabilidad del Estado, toda vez que, sobre todo cuando se pasa a segunda vuelta, gozan, además del antejuicio, de una seguridad por ser personas expuestas.
quién es el encargado de esa seguridad para hacer la aclaración de ese intento malicioso de referir que cuando había duda de que pudiera haber un atentado contra el presidente, ahí sí el presidente, antes de ganar las elecciones, activa su seguridad o activa la seguridad del Estado en torno a su persona. Claro, por supuesto. Aquí hay una independencia de poderes que debe respetarse. Primero, el llamar al presidente de la República a que se pronuncie con el tema respecto de la presunta muerte de estas personas realmente es ilógico o es desconocer el derecho a la legislación guatemalteca, pues tenemos pleno conocimiento, primero, que el único encargado de la persecución penal y que es un organismo independiente es el Ministerio Público. En todo caso, hubiese dicho, voy a tener por interpuesta una denuncia en tantos días ante la fiscal general del Ministerio Público. El presidente de la República en este tema no tiene absolutamente nada que ver, toda vez que si se involucrase en ese tema estaría abusando de su autoridad, pues él no está facultado para ello. Segundo, en el tema de seguridad para funcionarios y empleados públicos, está el Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado de esa seguridad. Para el presidente de la República está la SAAS, que es el encargado de dicha seguridad. Y hay algo que manifiesta esa señora Telma Aldana y que debo ser puntual en ello. Y primero es que dice, el fiscal necesita protección y necesita protección política. Así lo refiere en su discurso. Y cuando ella dice necesita protección política, le está diciendo al presidente, mire, préstele usted esa protección al único fiscal que todavía está en la lucha contra la impunidad, dice ella, y así lo manifiesta. Es decir, ¿qué quiere realizar ella? Hacer perder esa individualidad con la cual debe actuar el Ministerio Público, porque si el presidente de la República le presta esa seguridad política, ¿será que el fiscal después no va a estar comprometido con el presidente que ya le hizo un favor a él, entrometiéndose en un tema que no le interesa? La respuesta va a ser sí, pero no están apartando esto y nunca lo han apartado. La fiscal general, abusando de sus funciones en el momento que estuvo en el Ministerio Público, hizo cosas excediéndose de las funciones y permitió que el propio órgano que estaba para apoyarlos hiciera cosas más allá de la ley. Dentro de ellos, y yo creo que es el meollo de todo este asunto y por qué el miedo de muchas personas de creer que podían llegar tan lejos, era porque en agosto, septiembre del año 2018, la CICIG firmó una carta con el Tribunal Supremo Electoral y la carta se llamaba Carta de Entendimiento Interinstitucional, en donde viene el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral e Iván Velázquez y firman una carta en donde la CICIG le va a dar al Tribunal Supremo Electoral capacitación y le va a trasladar todas aquellas habilidades. Competencias era la palabra. Competencias era la palabra. ¿Qué tiene que ver CICIG con Tribunal Supremo Electoral? Se dieron cuenta y como la finalidad, los fines de esa cooptación y esos fines de esta fiscal sí era la presidencia de Guatemala y tomar el control de Guatemala, vinieron y llegaron con sus tentáculos hasta el Tribunal Supremo Electoral, que pocos nos damos cuenta de la relevancia que tiene y existen muchas violaciones a la ley en ese tribunal porque los ciudadanos desconocemos de la ley. Si nosotros nos preguntamos quiénes conocemos de la ley constitucional que rige al Tribunal Supremo Electoral, el 99% de la población la desconocemos. Ellos sí se tomaron el tiempo para conocerla y desde aquí es donde arman ellos la revolución para todas las candidaturas y eso lleva incluso a Mario Estrada a decir, no, ella es un problema dentro de las elecciones en Guatemala para el periodo mucho que más pasó. concreto también se refirió a Oscar Shahad, el que era anterior fiscal contra los delitos electorales. Licenciado Sánchez, durante la entrevista es muy marcada, no solo en las palabras, sino en la forma,
que existe yo pudiera llegar a concluir una enemistad entre el anterior fiscal Telma Aldana y la actual fiscal, la doctora Consuelo Porras. Es mi lectura e interpretación de las palabras y las expresiones, no por primera vez de Telma Aldana, que eso es así y eso de alguna manera contamina algunas investigaciones y algunas atenciones que se tienen que hacer con temas de carácter, pues en este caso de derecho penal. Bueno, comencemos por algo bien importante y era lo que yo me quería referir. La fiscal general asume en el año 2016, ¿verdad? Mediados del año 2016, y aproximadamente en ese momento, unos meses antes, la ex fiscal, la actual fiscal asume el año 2017, 18, perdón. 18, bueno, sí. Entonces, 2 años antes, la ex fiscal había solicitado las medidas cautelares ante la Comisión Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay algo bien importante y te lo quiero mencionar para que veas cómo también los órganos internacionales respetan el derecho interno. Esto quiere decir que posteriormente, ya como candidata en el año 2019, eso aproximadamente en el mes de febrero, el jefe de campaña, Rodman, pues promueve ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente una solicitud de medidas cautelares derivado de que se considera ella como posible candidata, que se le estaba obstaculizando la oportunidad de llegar a hacerlo. Hay algo bien interesante. La Comisión Interamericana, en junio del año 2019, resuelve no otorgar las medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las razones? Las razones son que en el año 2005, en México se lleva un tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivado de que Jorge Castañeda Guzmán versus México, así se denomina la sentencia, promueve la solicitud también como posible candidato de medidas cautelares. Y esto Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores de México. Sí, en el año 2005. Pero la Comisión Interamericana, al observar que México pues no las otorga, lo eleva a un sistema jurisdiccional contencioso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco las otorga. Basándose en ese fallo del año 2005, en el año 2019, la Comisión Interamericana resuelve no otorgarlas. Razones suficientes, citando aquel fallo denominado de Jorge Castañeda Guzmán versus México, ya que considera que es un tema que no ha sido litigioso y como consecuencia no se ha respetado aún el debido proceso para venir a solicitarlas. Es algo bien importante porque nos observamos cómo un ente a nivel internacional pues respeta nuestra soberanía derivado del principio de complementariedad que exige que efectivamente se respete el derecho interno. Pero hay algo bien importante también, que en el año, derivado de las anteriores medidas cautelares solicitadas dentro de los casos que conoció la exfiscal Telma Aldana, pues se debía a aquel conflicto, ¿verdad?, de aquel denominado acuerdo, que como consecuencia pues la fiscal actual pues deroga. Y al derogarlo, yo considero que también que pues cuando uno pues trabaja en situaciones eminentemente de institucionalidad, siempre se reserva el hecho de tomar uno el puesto y a la vez también aquel que lo haya dejado, como consecuencia siempre va a tener más de algún perjuicio. Y esas señalizaciones que se han hecho, pues yo creo que no ameritan mayores circunstancias. Claro, el Estado es el que debe de salvaguardar la vida derivado de aquellas medidas cautelares otorgadas en el año 2016 y como consecuencia la fiscal ordena atinadamente que el Ministerio de Gobernación es el que tiene que dar la respuesta en relación a la seguridad de ella. Ahora, ¿verdad? doctor Cuesi, hay que reconocer que una persona que ha ocupado un puesto tan expuesto, valga la redundancia, públicamente y que ha enfrentado estructuras criminales, el Estado le debe algún nivel de protección y de garantía a la persona que ha ejercido el cargo y a su círculo más cercano. Por supuesto. Después de haber osado
un puesto de esta naturaleza, pues evidentemente va a necesitar algún tipo de seguridad. Obviamente, y tenemos que tomar en consideración que no va a necesitar la misma seguridad que requiere en el momento que se está desempeñando. Y la otra cosa que debemos de tomar en consideración es que debemos de respetar las normas y nosotros no nos podemos autorrecetar la seguridad que a nosotros nos parece la idónea, pues ya no corremos el mismo riesgo estando dentro de la institución que cuando ya hemos dejado el cargo. Y en este caso, las personas cuando ya han dejado el cargo, pues ya no es necesario que tengan o que cumplan determinado círculo de seguridad. Aunque la vulnerabilidad puede ser mayor. La vulnerabilidad es menor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque lo vamos a ver en el poder de accionar en contra de determinadas personas. Las personas quizás quieren hacerle daño a una persona cuando está en el cargo, quitarla para que no sea esta persona quien vaya a interferir en su juzgamiento. Pero habiendo terminado ese periodo, ya se quita ese peso de encima, pues ya no va a ser esa la persona quien va a estar determinando cuál va a ser mi situación jurídica, si lo vemos desde el punto de vista de una fiscal general. Porque ¿qué podrá hacer ahora una fiscal general que ya no está en el cargo, que aparte de eso no está en Guatemala y que aparte de eso es prófuga de la justicia? ¿Merece que se le siga prestando seguridad? La respuesta va a ser no, y creo que con todos los funcionarios y empleados públicos que han dejado el cargo, no necesitan aquella misma seguridad o aquel mismo nivel de seguridad que tuvieron en el tiempo que estaban desarrollando ese cargo. Bueno, nos hemos acercado ya para el tramo final y creo que hemos determinado las diferentes circunstancias en relación a esta condena de Mario Amílcar Estrada Orellana y ese tema muy particular de no haberse abordado el tema de la conspiración para el asesinato de 3 fiscales. Ahora, la pregunta que queda en este final, y empiezo con el doctor Cusi, es ¿por qué se recurre a medios internacionales para exponer y debatir o dar algunas explicaciones cuando son temas que nos competen estrictamente a los guatemaltecos y aquí hay suficientes espacios pues para expresarse en relación? Incluso ustedes que son expertos en derecho podrán determinar de que se hacen aseveraciones como por ejemplo de que en el artículo 183 constitucional dice algo que no dice, pero bueno, el entrevistador como no lo conoce lo da por hecho y lo repite. Entonces, ahí hay circunstancias. La pregunta es, ¿cuál es el deseo de estar mediatizando a través de medios internacionales y no en los nacionales, que a propósito aquí tienen abiertas las puertas de par en par para venir a debatir estos temas, y entonces procede su análisis? Lo que sucede en primer lugar, y tenemos que tenerlo bien claro, esta persona, este medio de comunicación y específicamente esa persona que viene y que hace mediático esto, es una persona que comparte la ideología de la exfiscal Telma Aldana y que siempre ha colaborado con todos y cada uno de los temas que ella ha propuesto, y sus comentarios siempre han sido sesgados. Nunca ha habido o ha existido un comentario que sea idóneo o que sea real a esta situación. Entonces, si es un tema internacional que tenga que ver en contra de la administración guatemalteca, en donde no estén inmiscuidos la señora Telma Aldana o el excomisionado Iván Velázquez, a todos los demás este medio de comunicación va a decir que las cosas que Guatemala está haciendo están mal hechas, y lo peor de ello es que sin un fundamento legal, porque el señor lamentablemente no conoce la legislación guatemalteca y ni el sistema de gobierno, porque si conociese el sistema de gobierno no estuviera instando a un presidente de la República a que se pronuncie en un tema que absolutamente no tiene nada que ver. Entonces, licenciado Sánchez, se puede tomar como una provocación mediática, es decir, hay ahí una intención del medio de exponer políticamente al presidente Yamatei en un tema que, como ya se refirió en términos jurídicos, no le compete, pero que sí es atractivo llevarlo hacia esa posición de confrontación con el entrevistador.
Sí, yo creo que, bueno, Jean Maté lleva un mes en el poder. Yo creo que ese tipo de confrontamientos no solo él los ha tenido, sino que varios presidentes a nivel de América Latina. Pues el entrevistador es una persona que se dice conocer mucho América Latina y a través de ese medio, pues de una u otra forma provoca a nivel interno este tipo de supuestos conflictos. Nosotros como guatemaltecos y como país independiente, pues debemos de tomar cartas en el asunto y derivar este tema especialmente a nivel interno, ¿verdad? Si efectivamente ya lo manifestaron los actores, los posibles actores que tengan alguna posible vinculación en este tema, ellos deben de una u otra forma instar a las instancias legales, ¿verdad? Mediatizar este tema, bien lo considero yo un poquito pues complejo, ¿verdad? Darle la posibilidad a un presidente, cuando el presidente, pues nosotros tenemos esa instancia de poderes debidamente establecida en la Constitución de independencia, y como consecuencia yo creo que el presidente, pues de una u otra forma, pues deberá de también establecer quiénes son las instancias correspondientes para que sea ahí donde se ventilen este tipo de casos, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo, el entrevistador es muy provocativo, ¿verdad? Muy provocativo, y no solo ha sido a nivel de Guatemala, sino que a nivel de América Latina, ¿verdad? Con las entrevistas que ha realizado, y muchas veces en ellas pues ha jugado un papel absurdo en cada una de las preguntas que realiza, ¿verdad? Y eso lo podemos nosotros observar en todo el procesos electorales a nivel de América Latina. Licenciado Sánchez, licenciado Scusi, 30 segundos cada uno, algunas conclusiones, algunas recomendaciones en relación a este tema que hemos abordado en la noche. Pues la recomendación es que el Estado de Guatemala, pues a través de la Constitución Política de la República, debe respetarse, ¿verdad? También yo considero que a veces se les pasa la mano a los entrevistadores a nivel internacional, y deben de ellos saber que pues, no pueden inmiscuirse en nuestras relaciones a nivel nacional. Creo que también es una abusiva, es una falta digamos, de decoro dirigirse de esa manera a un presidente, cuando nuestro sistema de gobierno pues insta especialmente a establecer cuáles son los mecanismos internos para poder solucionar los conflictos. Gracias. Sí. Como conclusión, realmente el presidente de la República de Guatemala, como consecuencia de este hecho mediático sesgado en favor de una persona que es Tel Maldana, no tiene ni siquiera que tomarle la molestia ni responderle, mucho menos tomar algún tipo de acción, pues a él no le compete. Y algo que me llamó a mí mucho la atención fue que dice la señora Tel Maldana que va a hablar o que está por tener pláticas con el presidente de la República. Realmente sería vergonzoso que un presidente de la República tuviera pláticas con una persona que está prófuga de la justicia en este momento, únicamente. Bueno, Feliz noche, muchas gracias a ambos que nos hayan acompañado esta noche. Bueno, Cristian, otro domingo ha pasado. Y que nos acercamos ya más rápidamente a la Semana Santa. Bueno, ahora estamos en la cuenta final de días para el carnaval. Con eso iniciamos. Iniciamos la cuaresma. El miércoles de ceniza. Después del carnaval, miércoles de ceniza, que es el arranque oficial de la cuaresma. Bueno, entonces a contar los días. Yo sé que a usted le gustan mucho esos temas. Sí, bueno. Gracias por haber acompañado a Canal Antiguo esta noche, a Cristian y a Mariano Rayo, para llevar a cabo las entrevistas de hoy en la noche. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antiguo. El resto de la semana vamos a tener seguramente muchos temas de debate. Hay temas en el Congreso de la República, en el Ejecutivo. Llegaron las listas de candidatos a magistrados. En fin, seguramente será una semana con bastantes temas de su interés. Mientras tanto, les dejamos una buena noche y un buen descanso.